dejen destacar al invitado del día de hoy que lo noto muy sonriente. Ok, pues les voy a presentar. Hola Isaac Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, ¿y tú? Muchas gracias. Afortunadamente muy contenta de que estés aquí nuevamente en esta segunda parte donde pues el que tú nos transmitas tus conocimientos es muy inspirador. Entonces, Muchas primero que gracias. nada, mucha gratitud. Gracias por estar aquí, Isaac. Te lo voy a Mu- presentar. Él es Isaac Mitoma Díaz Salgado. Tiene formación terapéutica y conocimientos en certificación en homeopatía bioeléctrica, certificación en radiónica y radiestesia, ¿estoy bien? Sí, Certificado en biomagnetismo médico y certificación en mindfulness, investigador de energías radiantes, empresariado y creador del sistema biodescodificación CREA 121. Tiene otras certificaciones y también se maneja en la agricultura biodinámica. ¿Ok? Él comenta que es un apasionado por comprender la relación de la materia y la energía en todos los sistemas de vida para mejorarla y crear una simbiosis de vida. Tiene experiencia en medicina cuántica y terapias complementarias desde hace más de 13 años y él si quiere complementar esta gran información, pues somos todos tuyos en esta sala y gracias por tu contribución. muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir una pantallita y antes de compartirla, bueno, todo esto que nos comenta Gina, lo venimos trabajando desde el 2010, pero no solamente comencé desde el 2010, toda la vida hemos estado relacionados en este mundo de la metafísica y de la física cuántica, entonces hemos logrado comprender un poquito, porque como dice la física cuántica, ¿no? Mientras crees que más comprendes, menos entiendes de la física cuántica. Entonces lo que hemos logrado comprender nos ha ayudado a generar un sistema y nos ha ayudado nos ha generado ayudar a más de 20,000 personas a lo largo de 13 años en nuestras clínicas. Entonces, lo que les voy a compartir el día de hoy, me gustaría que tomen nota, que los que no tengan una libreta o una hoja a la mano, vayan por una, su lápiz, su pluma, colores, lo que ustedes quieran, porque creo que esta sesión, más que aburrirlos con temas acá medio locos y que pueda dificultarse entender, lo voy a hacer muy sencillo. Les voy a escribir el paso 1, 2, 3, 4, 5 de la manera más sencilla para dos cosas. Una, para mejorar su práctica terapéutica y dos, para comprender cómo puedo utilizar una herramienta tan poderosa en mi día a día con todas las personas que quiero y todas las personas que lleguen a mí conforme yo voy elevando mi nivel de vibración. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros nos pasaba que cuando más empezábamos a investigar y aprender, de repente nos llegaban casos más intensos, ¿no? Primero eran personas con un proceso depresivo, algo emocional, alguna colitis, y después ya eran personas desahuciadas y eran personas ya con un trasfondo muchísimo más profundo. Entonces, todo esto nos llevó a crear un proceso, nos llevó a crear un sistema que pudiera mejorar esa práctica y hacer que las personas sean autosuficientes en un proceso de sanación. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y voy a abrir. Yo soy malísimo para las presentaciones, la verdad, ni la sigo, pero voy a tratar de seguirla porque toda la información que me venga es la necesaria para la aquí, para la hora, ¿va? Entonces, esta segunda parte se llama Biodescodificando con Gili, parte 2, porque hace algunas semanas dimos una clase donde hablábamos del proceso de biodescodificación. Voy a retomar dos pantallitas para poder recordar de qué hablamos hace 3, 4 semanas y para los que son primera vez, de todas maneras no se preocupen, voy a ahondar muy profundo en esta primera fase que es la más importante para comprender. Primero que nada, esta es la ecuación de la vida, esto es lo que yo le llamo la ecuación de la vida que todos tenemos que comprender.
¿Por qué tenemos que comprender? Porque todo tiene un origen y para nosotros este origen es el más importante porque para poder transformar una realidad, llámese alguna enfermedad, llámese alguna situación económica, llámese alguna situación laboral, cualquier descompensación que haya en mi realidad, tiene esta ecuación que yo le llamo, ¿no? O tiene este proceso. ¿A qué nos referimos? Nosotros como seres humanos somos una réplica de nuestra genética y la epigenética. Sencillo, para los que no saben qué es la genética y la epigenética, bueno, la genética hablamos de toda la información de nuestros ancestros y de nuestro linaje. Y la epigenética es la información que se va uniendo a esos genes arriba de nuestro código del ADN de acuerdo al ambiente donde nosotros vamos caminando durante nuestra vida. Eh, la ciencia de la epigenética estudia cómo un ser humano empieza a modificar sus acciones de acuerdo a lo que va aprendiendo. Un idioma puede ser un proceso o un factor epigenético. Mudarse de una ciudad y convivir con otra gente, con otra cultura, puede ser un proceso epigenético. Su familia que empiece a cambiar de relaciones y esas relaciones tengan muchísima influencia en sus conocimientos, también puede ser una modulación epigenética. Aquí el punto es cómo crear esa modulación epigenética a la inversa cuando queremos transformar una realidad. ¿Por qué? Porque a veces la información de nuestra genética más los factores epigenéticos nos conllevan a una enfermedad, nos conllevan a un conflicto, nos conllevan a un problema en el cual nosotros entramos en un conflicto y pueden suscitarse un sinfín de descompensaciones. Bueno, a la par de toda la información genética y epigenética, se forma una creencia y se forma un pensamiento y se forma una emoción. Esta fase nos crea una personalidad. Esa personalidad no es cuadrada, esa personalidad se puede ir moldeando. Esa personalidad se puede ir contaminando o se puede ir purificando, dependiendo el nivel de conciencia o entendimiento de lo que esté sucediendo en tu ambiente. Entonces, este nivel de personalidad lo que nos hace crear son acciones y hábitos, las cuales estas acciones y hábitos nos conllevan a las realidades. Aquí puse realidades personales, familiares, sociales, espirituales, laborales, pero en realidad son todas las realidades que hay en nuestra vida, ¿vale? Entonces, esto es Vale. muy importante que lo anoten porque, ojo, aparte de comprenderlo nosotros, esta es la primera fase que ustedes deben de darle a comprender a las personas con las cuales van a colaborar o van a atender con su sistema Healing, ¿vale? Entonces, si ustedes están con una persona y llegan y le dicen, prueba este dispositivo, es una fregonería, te va a servir para esto, esto y esto, la persona se va a quedar, sí, o sea, pero ¿para qué o qué hace? Y como muchas personas o sea, es difícil la parte técnica del dispositivo y te dicen una maravilla, trabaja a través de frecuencias y vibraciones y te vas a sentir muy bien. No, ojo, lo primero sería comprender esta primera fase y explicarle, ¿tienes algún problema en alguna de tus realidades? Cientos de personas van a decir, sí, tengo un problema en mi economía, tengo un problema en mi trabajo, no es lo que me gusta, tengo un problema con mi pareja, ¿sabes qué? Tengo diabetes, hipertensión, etc., etc., etc. Perfecto. Entonces, desde ahí comienza esta parte. Cuando ya hay un problema, cuando ya empatizaste, cuando ya platicaste, entonces tú tienes que regresar para que la persona comprenda cuál es el origen. Y el origen es todo este cúmulo de información que viene de sus ancestros y de su ambiente que le hace generar esa personalidad y las acciones y los hábitos que modifican esa realidad. Y ahí entra ya nuestro dispositivo. ¿Qué tiene que ver esto con un dispositivo? Bueno, vamos a pensar en lo que dijimos la vez pasada, cómo se manifiesta una creencia, un pensamiento y una emoción. No son tangibles, por lo tanto se manifiestan como una onda. Pero cuando esa onda es recurrente, cuando esa onda es continua, se convierte en una frecuencia. Las personas que sepan un poquito de electrónica, de mecatrónica, de toda esta parte, o aunque no lo sepan, pueden ver que una onda la vamos a visualizar como si aventaras una piedra a un lago.
y esta piedra empieza a hacer ondas y ese tipo de onda se llama onda longitudinal. Es una onda que se propaga en el ambiente. Bueno, así funciona la creencia, el pensamiento y la emoción. Este tipo de pensamientos, creencias y emociones se propagan de esa manera. Pero cuando esta personalidad es muy recurrente, se convierte en una acción. ¿Qué quiere decir? Si yo creo que con el frío me voy a enfermar si no uso calcetines, entonces mi pensamiento está en la enfermedad y mi emoción está en el miedo. Por lo tanto, mi sistema inmunológico va a reaccionar de forma inconsciente y va a hacer que mi cuerpo enferme. ¿Vale? Entonces, la acción es ponerse o quitarse el calcetín recurrentemente y cuando ya no se lo ponga, pues ya es la acción que va a llevar a la enfermedad. Así sucesivamente con muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces, pero cuando ya la acción es recurrente y se convierte en una frecuencia, ya cuando esto se hace de forma continua, ya la frecuencia lleva ciclos y esos ciclos son repetitivos y continuos. Cuando esos ciclos son repetitivos y continuos, se convierte en una realidad, pero nosotros le llamamos ya que se convierte en una partícula, ya se convierte en esta parte de la física cuántica, que fue lo que explicábamos en el video antepasado, ¿no? Entonces, una onda, una frecuencia y una partícula generan la vibración. La vibración es el resultado de todo esto. La vibración es como una persona está manifestándose ante la materia. Entonces, si se fijan y tú le dices, no es que yo te voy a ayudar a trabajar con base a vibraciones, ¿no? Yo te voy a ayudar a trabajar el conflicto con base a una frecuencia. ¿Vale? Primero que nada, hay que comprender que nosotros vamos a estimular una frecuencia específica con el dispositivo. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ir directamente a la acción que se está representando en la materia. La onda y la expansión de la vibración que tú estás generando, entonces va a ir a los campos más sutiles o más pequeños para poder empezar a transformar o cambiar lo que queremos modificar. ¿Vale? Entonces, ecuación de la vida, desde aquí comienza una plática, desde aquí comienza una consulta, desde aquí comienza un proceso de autosanación. Ahora, después hay que comprender ciertas herramientas para un proceso de una nueva codificación, ¿vale? Una de las máximas herramientas que tenemos es nuestro Healy, pero tenemos que tener procesos y técnicas conductivas conductuales. Pueden incluir la biodescodificación, pueden incluir el mindfulness, pueden incluir la programación neurolingüística, pueden incluir la bioneuroemoción, pueden incluir el biomagnetismo médico, pueden incluir las barras de Access, pueden incluir alguna práctica que ustedes quieran para poder crear un circuito. Ahorita les voy a decir por qué. Pero tienen que hacerse estas tres preguntas que veíamos la vez pasada. Siempre, siempre después de comprender la ecuación de la vida, vamos a preguntarnos quién soy. ¿Por qué nos tenemos que preguntar esto, el quién soy? Porque tenemos que quitar el caparazón de que solo somos un humano. No, 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 no. Acuérdense, somos un ser humano. Y normalmente cuando tú le preguntas a una persona quién soy, esta persona nos dice, no, pues soy Isaac Díaz, director de tal empresa, egresado de tal universidad y don fregón, ¿no? Y no, 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 en realidad como ser humano tenemos que entender la grandeza del ser humano y aquí es donde nos cuesta un poquito de trabajo. El ser es un infinito, el ser es una esencia, el ser es una energía, el ser es un espíritu, el ser es un alma, ¿sí? El ser son cuerpos energéticos sutiles de diferentes dimensiones y el humano es la materia, la cual se forma a través de todos esos cuerpos energéticos. Entonces, cuando nosotros comprendemos quiénes somos, nosotros somos un ser con posibilidades infinitas, viviendo una experiencia humana que es la que hemos tejido y creado de acuerdo a mi ambiente y a todas las creencias que hay en mi genética. Cuando nosotros nacemos, a las únicas personas que elegimos es a nuestro padre y a nuestra madre. Y las escogemos por algún motivo. Y ese motivo es que toda la información que ellos traen
es la necesaria para que yo en vida humana despierte y empiece una co-creación a lo que vino. Y fíjense bien, como ser humano, nosotros venimos a dos cosas. Venimos a experimentar la vida humana, pero también venimos a hacer una labor de nuestro ser. Y aquí comienza algo súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos trabajando lo que vino a ser nuestro ser, entonces nosotros estamos en una miseria, nosotros estamos en un victimismo, estamos en una enfermedad, estamos en un hoyo emocional. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, cuando eso pasa, hay algo que nos hace llegar a un punto, hay algo que nos hace llegar a un punto y empezar a sentir que podemos hacer algo que nos motiva. Y cuando llega ese mensaje, quiero decirles algo. Todos los que estamos aquí, ya pasamos por esa etapa. Ya pasamos por esa etapa donde existen personas que son administradores, contadores, de todo tipo de oficios, pero llegaron a un gil. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando llegaron a esto es porque hubo una esencia, hubo un despertar, hubo un proceso en el cual los llevó aquí. Pero hay un ciclo en ese quién soy muy complejo y delicado que tienen que aprender. Cuando nosotros encontramos la labor del ser, no quiere decir que nos tenemos que desprender de una vida material. Ojo, porque esto es súper importante. Cuando tú encuentras ese proceso espiritual del ser para hacer la labor que tú veniste a hacer, empieza un conflicto con la materia, empieza un conflicto con la abundancia y empieza un conflicto con la economía. ¿Por qué? Porque son energías muy densas materiales, porque son energías que cuando te das cuenta, pierdes el interés. Pero así como son energías muy densas de la materia, son energías que requieren su respeto, son energías que requieren el enfoque, no son energías que tú nada más puedes despreciarlas y ya. ¿Por qué? Porque cuando empieza ese proceso, la abundancia te reactiva la carencia que vienes jalando de tu linaje. Entonces tienes que hacer una dualidad a la par en esta primer pregunta del quién soy. Entonces, el quién soy, tanto espiritual como el físico, son igual de importantes. Ahora, aquí tienes que tener un trabajo en cada uno de ellos que tenga una simbiosis o que se pueda juntar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para darte cuenta en dónde te encuentras. La segunda pregunta que ustedes tienen que anotar es en dónde estoy. Y lo que decíamos, si yo me respondo que estoy en el lugar que quiero estar de una forma plena, en paz, abundante y con salud, perfecto. Entonces ya unificaste el ser y ya unificaste el humano. Mientras, ojo, no pasa nada si no. Hay que ser coherentes y hay que ser conscientes y hay que ser honestos con nosotros mismos. Si esto significa no, entonces aquí viene esta parte de esta sesión que nos va a ayudar muchísimo a unificar esto. ¿Por qué? Porque yo es donde yo tengo que empezar un mapa en mi ser y tengo que empezar un mapa en la parte física de la materia. Y de aquí viene la tercera pregunta, ¿a dónde voy? Entonces aquí es donde ese mapa que vas a unificar con con estos dos factores, el del ser y el del humano, entonces los vas a redirigir con un mapa. La vez pasada les ponía un mapa y les decía, ¿ustedes por qué creen que en las caricaturas nos hablaban de los mapas de Bugs Bunny, del coyote, de los piratas? ¿Por qué nos hablaban? Porque siempre el pirata y el mapa nos llevaba al tesoro. Y el tesoro no es un baúl de dinero, el tesoro no es oro como tal material. El tesoro es esa conciencia y esa apertura y esa visión o cosmovisión de entender en el por qué estamos en el aquí, en el ahora, en esta manifestación, en esta dimensión, en este plano y para qué venimos y cómo estamos generando esas acciones para nosotros evolucionar, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Lleven la cadenita, hay que seguirla. Al último me preguntan, pero es muy importante que sigan esta cadenita. Ya tenemos la ecuación de vida, ya tenemos estas tres preguntas y aquí hay algunas recomendaciones. Ojo,
Esto es para ustedes y para las personas que ustedes van a atender, pero me voy a enfocar un poquito más en las personas que ustedes van a atender, porque lo que yo estoy pensando es que ustedes ya nada más van a unificar, se van a centrar y van a seguir evolucionando en paralelo con todas las personas que van a ayudar, ¿va? Las recomendaciones de una práctica con Healy es siempre hablar de un proceso de autosanación. Siempre hablar de un proceso de autosanación. ¿Por qué es importante siempre hablar de este proceso de autosanación? Porque así quitamos el confort de nosotros y de las personas al creer que nosotros somos los que los vamos a curar. Nosotros somos los que les vamos a dar la herramienta, las acciones y la información necesaria para que la persona lleve ese proceso de autosanación. A mí, en lo personal, por eso Healy es uno de los mejores dispositivos, porque Healy ya te hace ser tu maestro. Healy ya te dice, a ver, ya no tienes ninguna justificación, ya el doctor no te cobra tanto, no está en otro país, el doctor esto, el terapeuta tal, no tengo que ir a tal. Ya te dio un artefacto para que te hagas responsable de tu evolución y de tu proceso, ¿sí? Ahora lo complicado es aceptarlo, entenderlo, trabajarlo, evolucionarlo y expandir para ayudar a las demás personas, ¿vale? Pero Gili te está diciendo eso, a ver, mijito, mijita, aquí está el aparato que tú me pediste inconscientemente, tanta. El segundo, muy importante, es crear el expediente o historia clínica para comprender la relación de nuestra genética o la relación de hábitos o enfermedades para poder conocer el ambiente, para poder conocer, eh, déjenme quitar una pantallita que tengo en la mía que no me deja ver lo demás. ¿Por qué? Porque es muy importante crear este expediente. Ojo, anoten, es muy importante, datos generales del paciente o de nuestro cliente, si no son médicos, antecedentes patológicos, primero los datos generales del paciente, porque en primera el nombre de la persona tiene que ser con el que viene desde el inicio de su nacimiento. Para mí es muy importante que si ustedes van a poner el nombre de una persona, sea el de la esencia, el que pusieron, con el que se familiarizaron desde inicio. Por ejemplo, Jesús J. Gutiérrez, tal, ¿no? Jesús J. Entonces pongan ese nombre, Jesús J. Es que la J ya no la uso porque pues no me gusta y no significa nada y se equivocaron. No importa, pongan eso. Los datos generales son muy importantes. Luego una persona va a decir, no, pues soy del 18 de tal fecha, pero no estoy tan seguro. Esos datos generales que les va a dar el paciente o el cliente son muy importantes para que ustedes tengan una congruencia tanto en el análisis que van a hacer como en su terapia. Porque si hubo una equivocación, el algoritmo del dispositivo posiblemente les va a dar otra información de una persona que no es, pero si está conectado y cerca y está la intención, se va a aproximar a esa información, pero tienen que ser conscientes de eso. La segunda parte, en los antecedentes patológicos, agréguenle antecedentes patológicos y antecedentes emocionales para saber la percepción de cómo eran esos antepasados. Ejemplo, no sé si la vez pasada les pasé un libro de biodescodificación para entrelazar emociones y enfermedades, pero si no, se los comparto en un ratito. Si mi padre vive o ya murió, hay que entender cuáles son las patologías o síntomas con los cuales vivió durante mucho tiempo de su vida para poder entender cuáles pueden ser los riesgos o factores que están amenazando o que me están avisando qué es lo que yo tengo que evolucionar. Entonces es muy importante esos antecedentes, no porque los voy a repetir, para conocer por dónde no me tengo que ir, para conocer qué personalidad no tengo que utilizar, para comprender qué emociones son las que yo tengo que aceptar, integrar para poderlas evolucionar, ¿vale? Después de tener los antecedentes patológicos, lo recomendable es hacer un cuestionario de congruencia. ¿Qué es un cuestionario de congruencia? Bueno, yo les pregunto a los clientes o a los pacientes, oye, dime del 1 al 100, ¿cómo consideras que se encuentra tu ambiente familiar a nivel general? Esposa, hijos, papás, hermanos, etcétera.
y que te lo califique, cómo se encuentra tu ambiente laboral, cómo se encuentra tu ambiente social. Y de esos tres, que es su ambiente, vas a identificar algo. No, pues mi familia al 100, mi trabajo al 30 y mis amigos al 100. Y normalmente esto es un nivel incongruente. ¿Por qué? Porque los niveles serían lo mismo, pero él está culpando su trabajo, que su trabajo no es el que lo hace feliz. Pero no es que sea su trabajo, es su estado de confort. Ahí tienes mucha información en ese cuestionario de congruencia. Entonces, después te vas a la parte emocional, cómo se encuentra en la parte emocional, cómo se encuentra en la parte mental, cómo se encuentra en la parte espiritual, y vas a ir sacando una relación. No, en la parte emocional estoy 100, en la parte mental 100, pero en la parte espiritual estoy en 10. No creo en la religión, no hago nada, entonces es incongruente. Me voy dando cuenta, tú con cuestionarios puedes sacar la incongruencia o la congruencia de lo que te está diciendo para que tú tengas más conocimiento de esta persona o hasta de ti misma. Y después ya te vas a las cuestiones físicas, cómo consideras que está tu estado físico, cómo consideras que es tu alimentación, y de ahí le puedes preguntar, ¿consumes refresco? ¿Cuántas veces comes al día? ¿En dónde comes? ¿Cuánta agua bebes? Y después, ¿cómo consideras el funcionamiento de tu sistema digestivo, siendo perfecto? Y ahí ya vas a ver el nivel de congruencia. Se toma 2 copas al día, come una vez al día, etcétera. Pero te va a decir, no, mi estómago está toda madre. Eso me pasó hace poquito. Mi estómago 100. Cada que como hago del baño. Sí, vas al baño porque está empujando los 15 kilos que tienes atorados en el sistema digestivo. Y eso tú crees que está súper bien, pero no. 15 kilos de heces fecales que puede almacenar tu sistema digestivo te están creando un pH demasiado ácido, te están creando una inflamación recurrente, te están creando parásitos, virus, bacterias, etcétera, y una baja de tu sistema inmunológico que afecta tu circulación, tu sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, yo a eso le llamo un cuestionario de congruencia. Entonces, muy importante que lo tomen en cuenta. Después, hay que hacer un sistema de autosanación. Les comparto esto. Nosotros no atendemos a personas en una sola sesión para que no vuelvan creyendo que el tratamiento no funcionó. Eso no hacemos. Nosotros creamos un proceso, por eso le llamamos CREA 121, porque es un proceso de 121 días, en donde la persona se compromete a este proceso, donde le ayudamos a hacer un mapa de vida y la acompañamos para que después la persona adquiera un healing y se vuelva autosuficiente y empiece a jalar a toda su familia a su entorno. Si me van a entender, aquí les debe de hacer un clic. Esto que les estoy diciendo es para que al final de todo este proceso, aparte de que ustedes están mejorando una práctica, aparte de que ustedes están compartiendo el conocimiento, sin querer vender, sin querer hacer una venta, automáticamente la persona comprende que debe de serse autosuficiente y entonces empezar a aportar un healing para seguir compartiendo esa información y ese bienestar de forma colectiva, ¿vale? Después, empieza en ese proceso un sistema de reeducación. Yo les puse aquí en esta diapositiva, aprende a recordar y activa tus memorias. Esta es una información personal que les comparto, que no les digo que tenga 100% la razón, pero para mí me ha ayudado a entender algo en la cual me ha servido en esta práctica con muchísima gente y que la he podido codificar de esta manera. Y antes de eso quiero decirles algo que pasó hace 15 días y que rectifiqué y comprendí algo muy interesante. En la avenida de Marcus Smicker de todo el equipo donde fue el evento de los fundadores, yo me conecté con unas palabras que dijo Marcus muy interesante. Yo conocía toda esa parte de todos los informes y toda la parte científica y mecánica, y él explicó de una forma súper metódica que creo que muy poca gente entendió, pero que creo que yo pude traducir y se las voy a compartir.
Cuando nosotros nos referimos que en el 99,9% del espacio no existe nada y que dentro de la física básica el 0,01% solamente es materia densa, en la física cuántica se traduce que en realidad lo que se ha encontrado hasta hoy en día es que en el 99,99999 existe un campo de información general que puede ser eh, que, que todas las personas son capaces de tomarla para ese proceso en el cual vinieron a este plano y evolucionar. ¿A qué voy y por qué puse aquí aprende a recordar y activar las memorias? Cuando nosotros nacemos, siempre hablo de que existen 4 memorias, ¿vale? La primera memoria es la memoria de la gestación, la memoria de los 0 a los 3 años, la memoria de los 4 a los 7 y la memoria de los 8 años en adelante, donde sucede una combinación de 2 cosas, tanto la codificación de la neuroplasticidad de todas las creencias y comportamientos que vas a tener durante toda tu vida, pero también la información por la cual accediste a bajar a este plano, que tú constantemente recuerdas, pero que muchos la conocen como ese proceso de cierre de la glándula pineal, donde ahí es donde se enfoca todo ese conocimiento universal, que no sé si se los platiqué a ustedes la vez pasada, que los egipcios y muchos seres en las culturas prehispánicas lo hacían de una forma natural a raíz de las pirámides, obteniendo la información en ese campo de información que por medio de los códices accedían en un punto específico, en un tiempo específico, para poder otra vez reactivar ese recuerdo y tener la conciencia universal. Y hablábamos de que Gili es una mini pirámide que hace ese tipo de información, pero está hecha con otro proceso de raciocinio adecuado a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿vale? Entonces, esas memorias, cuando nosotros hablamos de la gestación y de toda la información que viene desde atrás, hablamos de la primera memoria cuando estamos bebés y luego cuando cumplimos 4 años a los 7, la neuroplasticidad se va haciendo más dura. Ejemplo, ¿no? De bebé es agua, de niño, vamos a hablar de que ya de niño a los 4 años se hace como una gelatina y luego a los 8 años hagan de cuenta que empiezan a enfriar una plastilina y pasan los años hasta que se congela esa plastilina con toda la información, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que cuando se congela esa plastilina nosotros no tenemos un acceso a esos recuerdos. Por supuesto, en un segundo nosotros en un segundo nosotros podemos hacer que esa gelatina que esa plastilina congelada se vuelva otra vez agua o se vuelva otra vez gelatina. Pero necesitamos entender estas 2 cosas que yo les puse aquí, comprender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y comprender la respiración consciente en un estado presente. ¿Por qué? ¿Por qué Marcus, por qué creó esa genialidad? Aparte de entender la física y la filosofía en un estado físico humano, al él ser monje durante 12 años, que aparte el número en el cual él fue un monje, le permitió el acceso porque trabajó estos 2 canales y se fijan el ser y la materia y los conjugó. Eso es algo impresionante, es como dominar la metafísica y dominar la física cuántica. Entonces puedes entender cuál es el proceso de manifestación y creación, que es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer y luego empezar a transmitir. Y yo creo que muchos de ustedes lo saben y lo han puesto en práctica, pero creo que esto les va a ayudar a facilitar para entender los pasos a seguir, no nada más para ustedes, sino para que las personas que ustedes aborden puedan comprender el por qué ustedes les recomiendan un Healy o el por qué ustedes les recomiendan una sesión de Healy, ¿vale? Entonces, comprender el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Básicamente es lo siguiente. Aquí no les hice diapositiva porque se los quiero explicar y para mí es mejor explicárselo. Y
quiero que sepan algo, cuando yo doy una conferencia o una clase, la intención en la cual yo pongo el conocimiento que quiero compartir, creo que es muchísimo más fuerte que una presentación que tenga una fotografía de cómo funciona cada sistema. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en dos áreas: sistema simpático, sistema parasimpático. Básico, el sistema simpático es el sistema de sobrevivencia, el sistema automático, el sistema que nos hace caminar día a día y que hace que nuestro cuerpo no falle. Pero le vamos a poner sistema simpático, sistema automático, sistema parasimpático, sistema manual. El sistema parasimpático es la herramienta que por medio de la respiración consciente podemos acceder para que nuestra vida entre en un estado manual para poder acceder a esa información del 99,9%. Cuando nosotros tengamos una práctica consciente, cuando nosotros tengamos una práctica en la cual accedamos constantemente a esa información, nosotros vamos a poder recibir información que nos va a permitir evolucionar o co-crear. ¿Y por qué utilizo la palabra co-crear? Y la van a ver más adelante más seguido. Es porque lo que queremos crear ya existe. Solamente que tenemos que modificar la vibración para alcanzar a volverla a crear de nuestra visión racional o desde nuestros ojos físicos para que la puedan hacer tangible y decir que ya la tienes. Pero sin embargo, sabemos que eso ya existe, lo tienes, pero a veces no lo puedes palpar. ¿Vale? Entonces, el sistema nervioso autónomo, nuestro nervio vago, la unión de nuestro cerebro 1 con el cerebro 2, que es el sistema digestivo, la relación más profunda es directamente con la respiración o con una frecuencia. Cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de un bienestar emocional, cuando hablamos del nervio vago en una terapia de Healy, nosotros estimulamos esta conexión para poder acceder a ese campo de información. Y una vez accediendo a ese campo de información, empezar a aterrizar la información para ahora sí pasar a ese mapa que queremos hacer de una forma consciente. Mucha gente habla de un proceso de el libre albedrío y sí, yo puedo decidir, yo soy libre de lo que elijo. No, no son libres de lo que eligen porque mientras no comprendan el funcionamiento, de este sistema, mientras no pongan en práctica este tipo de ejercicios, este tipo de meditación, este tipo de respiración, no van a poder acceder a ese libre albedrío. ¿Qué es un libre albedrío? Es una elección desde la conciencia espiritual y desde la conciencia del estado parasimpático manual. Desde ahí ustedes están eligiendo desde un libre albedrío. Ojo, yo tengo un cliente, la red de mercadeo que se generó con Healy ha hecho que muchísimas personas adquieran este maravilloso dispositivo. Pero nosotros tenemos que comprenderlo desde la conciencia, cómo es que nosotros sin vender podemos vender. Nosotros podemos llegar a muchísima gente sin querer vender desde la carencia. Y ahí, más adelante, podemos hacer un proceso de neuroventas con Healy. También me sé algo muy interesante que podemos hacer después de comprender el mapa, que podría aumentar el conocimiento para poder llegar a miles de personas. Ojo, si yo estoy con una persona, le enseño la ecuación de la vida. Después de la ecuación de la vida, tomo la información que les recomiendo, le pongo un tiempo, le desarrollo ese proceso de autosanación, la persona te va a decir dos cosas. ¿Cuánto me cobras por estar asistiendo contigo recurrentemente a una terapia de Healy? ¿O cómo compro un Healy? Así de fácil. Solamente necesitan unificar esta información para que esto se replique de forma automática y podamos generar ese campo de conciencia a un nivel muchísimo mayor. ¿Vale? Ahora, mucha gente puede decir en la parte número 2 de esta presentación, oye, la respiración consciente, el estado presente, yo voy al yoga, yo voy a meditación, yo voy a esto, yo voy al otro. Hay una parte que yo estudié en la Universidad de Zaragoza, España, con la parte de la universidad con los monjes y con la filosofía budista, toda la parte del mindfulness. Y hay algo bien interesante, súper interesante, que cuando platicamos nos quedamos con la boca abierta. La filosofía budista y la información de los sumerios y de los egipcios es la misma.
Todos van a decir, sí, ya lo sabíamos. Bueno, sí, todo está entrelazado. Toda la información es la misma, ¿no? Pero de diferente forma. Pero aquí lo interesante y lo padre es que las técnicas y la filosofía budista y las técnicas que utilizaban en ese entonces eran las mismas técnicas que utilizaban las personas que iban a crear iniciaciones adentro de las pirámides para poder adquirir esa información hacia el ser. Sí, y estaba súper interesante, porque las personas accedían a un proceso de trance solamente por medio de esa respiración. Y hay una primera fase que tenemos que entender en la respiración consciente. Cuando no sabemos meditar, cuando no hemos tenido ninguna práctica de nada que tenga que ver con esto, el que tú elijas la respiración consciente con una alarma en tu celular cada hora, estás accediendo a 12 posibilidades más de información en ese espacio vacío. Si tú cada media hora recuerdas esa respiración, entonces estás accediendo a 24 oportunidades o posibilidades más para acceder a ese campo de información. No lo vas a hacer la primera ni la segunda, pero posiblemente sí la tercera, la décima, etcétera. Y vas a poder empezar a entender. Tu cerebro va a empezar a reaccionar de una forma muy interesante. Va a empezar a recordar ciertas cosas de forma material y física de esta vida. Va a empezar a recordar ideas. Va a empezar a crear posibilidades para mejorar tu trabajo, para mejorar tu relación de pareja, para aumentar tu economía, para mejorar tus nuevos hábitos, para tener la voluntad e ir al gimnasio, para cambiar los alimentos, etcétera. Y después va a empezar ese proceso de integración para acceder a esa fuente de información que va a permitir un proceso de cosmovisión. El proceso de cosmovisión es comprender realmente todo desde un proceso de integración, no desde un proceso de juicio. En el libre albedrío falso, tú eliges desde el juicio, tú eliges desde tu creencia. Y en el libre albedrío consciente, tú eliges desde el ser, desde la integración. ¿Sí? Entonces, espero que esto haya quedado muy claro. Vamos a pasar a la siguiente. Hay que identificar ciertas amenazas. Posiblemente aquí no puse todas, pero es muy importante identificar estas amenazas. Identificar el alimento. Hay algo padrísimo que vamos a ver más adelante. Saben que con Gili podemos trabajar la agricultura, los alimentos, los animales, pero más adelante van a ver lo que se puede crear con Gili. ¿Por qué? Porque la intención es que más adelante todos tengamos nuestro huerto. Empezar a hacer talleres donde tengamos nuestro huerto y empezarlo a trabajar con frecuencias, vibraciones, y les voy a decir un secreto más adelante con qué más para aumentar la conductividad eléctrica, disminuir las plagas, enfermedades, aumentar los frutos y que sea un producto 100% orgánico y que costeemos y que nuestro fruto de, normalmente una persona paga 4,000 pesos en frutas y verduras al mes, una pareja. Entonces imagínense de ahí cuánto más, ¿no? Un huerto, si ustedes ya tienen Gili, no les cuesta absolutamente nada y entonces ya están generando 4,000 hasta 10,000 pesos mensuales. O sea, se paga solo el dispositivo aparte, comprendiendo esta parte de la alimentación. ¿Por qué digo identificarlas? Bueno, me salió un poquito de contexto, ¿ah? Pero bueno, regresa a la amenaza. El alimento, nosotros nos dedicamos a la agricultura también y no sé, no se imaginan la tristeza que existe. Nos invitaron a Estados Unidos, aquí en México, porque, para que se den una idea, en el 2000, bueno, dentro de 20 años, más del 90% de los suelos van a ser infértiles y el agua va a estar contaminada debido a excesos de químicos, glifosato principalmente, y sustancias químicas con las cuales eh, contrarrestan las plagas y enfermedades hoy en día en cultivos convencionales. Y eso nos va a orillar a nosotros cultivar nuestro propio alimento. Entonces, todos los alimentos procesados, todos los alimentos que generen un bolo alimenticio, el sistema digestivo, que es el segundo cerebro del ser humano,
mientras más contaminado esté, menos nos permite acceder a ese campo de información. Ojo, eso es una súper amenaza. Si ustedes no comprenden que esa parte de la alimentación, mientras no la empecemos a sanear, no vamos a poder acceder. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es el que nos mantiene en la vida humana y terrenal. Entonces hay que empezarlo a despegar, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, hay que integrarlo, hay que comprenderlo. No hay que creer ni caer en un fanatismo en el cual creemos que todo es malo. No, es un proceso de aprendizaje y es una dualidad de vida que tenemos que entender. Ojo, y para ello nos tenemos que unificar e integrar, pero sí tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos metiendo en nuestra boca. La segunda, la contaminación ambiental. La contaminación ambiental la podemos ver desde dos puntos, ¿no? Hay muchos que están metidos en toda esta parte de toda la parte que nos están atacando y nos están haciendo, y pues yo también creo que es real. Y que dentro de todo el ambiente hay partículas de aluminio, partículas de muchas cuestiones contaminantes para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo. Y que esa contaminación genera un entumecimiento a nivel mental que no nos permite acceder a ese campo de información. La otra es que ese gas metano, esos gases invernaderos que hay en la atmósfera, están unidos a una contaminación ambiental electromagnética. Pero ojo, la contaminación electromagnética que hay en el ambiente, la contaminación que existe en el ambiente, nuestro ser tiene un campo un campo electromagnético más poderoso que ese, porque este es artificial, la de nosotros es ilimitada, ¿sí? Un campo de protección bioenergética en el Healy, o sea, te permite estar protegido durante el día, te enfocas en la mente, en el sistema físico y luego liberas una parte energética y empiezas y sigues co-creando. Pero hay que entender estas amenazas para ser conscientes y cómo aplicar el dispositivo o protocolos que tal vez todavía no están en la plataforma que nosotros podemos crear directamente en la aplicación Rosa con nuestro mapa de vida. El bloqueo de la conciencia por los distractores. El bloqueo de la conciencia por los distractores y está unido a la fuerza de los patrones es ojo, la dopamina artificial o algunos neuroquímicos que nos hacen estar bien durante momentos, eso hace que nosotros no tengamos la capacidad de manifestarlos o de crearlos de forma natural por un estado en el que nos encontremos. Entonces tenemos que tener esa capacidad. Ojo, un estado de neuroquímicos óptimos y sanos lo haces con ejercicio, lo haces con alimentación, lo haces haciendo lo que tu ser quiere y teniendo una abundancia material, saludable, etcétera. Y eso es algo normal, pero llegar ahí es el punto difícil, ¿no? Entonces, la coquita, el azuquitar, el cigarrito, el exceso de vinito, todo eso te hace una falsa conciencia, una falsa estabilidad. Y hace poquito lo decía un cuate que vi en Insta y decía, no, o sea, tú puedes ser súper marihuanazo y dime que dime si tus papás están orgullosos de que seas una persona súper zen y súper marihuano, ¿no? O sea, todo eso es una falsa distracción, es una distracción que te permite una conciencia falsa. No funciona de esa manera y hay que comprenderlo, ¿vale? Ahora, nos vamos con el mapa de vida ya que comprendimos estos pasos y viene lo siguiente. Para poder crear un mapa de vida, anótenlo, espero que todos estén anotando esto porque es muy importante. Para poder hacer un mapa de vida hay que definir un tiempo, un tiempo. Yo les puse aquí entre paréntesis que yo recomiendo que los procesos de autosanación sean 121 días. ¿Por qué? Porque a mí me llegó esa información, accedí a esa información, trabajé con esa información y lo llevé a prueba y funcionó. 121 días es lo que una persona tiene la capacidad para restablecer esa nueva codificación dentro de la neuroplasticidad, llámense si tiene 7 o si tiene 80 años la persona. Y crear etapas. La segunda fase es crear etapas semanales,
quincenales o mensuales, creando un sistema de recompensa base, donde el estímulo neuronal que nos indica la programación neurolingüística haga que la sinapsis o la conexión neuronal se empiece a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte. Definir objetivos por etapa y definir un objetivo final. ¿A qué me refiero definir un objetivo por etapa? Son las microacciones que también nos indica la parte de la programación neurolingüística y llegar a ese objetivo final. Si yo tengo un problema de artritis reumatoide o degenerativa, pues un objetivo en una primera etapa puede ser meterme a nadar. ¿Sale? Algo benéfico. El segundo objetivo es el yoga, estiramientos, articulaciones. El cuarto objetivo es irme a caminar ya al parque o a trotar. Y el objetivo final es terminar de codificar y empezar ya esa segunda fase donde yo ya tengo ese proceso de autosanación que hice en ese mapa. Luego, la estrategia de co-creación. La estrategia de co-creación va muy de la mano con los ambientes. Los ambientes son las partes nocivas más fuertes que existen que no nos permiten co-crear en un proceso de un mapa de vida porque no tenemos la capacidad de modificar relaciones personales ni de modificar los ambientes por un estado de confort, por un estado en el cual me conviene más estar ahí que me conviene más estar sano. ¿Vale? De ahí sigue la estimulación con Healy. Bueno, aquí les puse estimulación con Healy de 1 a 3 veces por semana, pensando en las personas que ustedes van a ayudar, en sus pacientes, en sus clientes, pero claro que si tienen un Healy, pues sus 3 sesiones por día, ¿no? Eso es definitivamente. Pero la estrategia al crear todo este proceso es que, bueno, no tienes el Healy y no tienes para comprarlo porque acuérdense que hay un 80% de carencia en la humanidad, que el primer foco es decir, no tengo dinero. Pero no tienen dinero porque no saben cómo funciona, no saben el alcance. Cuando sucede algo trágico, el dinero sale de las piedras, ¿no? Pero bueno, el primer foco y la primer parte es crear ese proceso de estimulación con Healy para que la persona vea un resultado. Y después de eso, tú sigues acompañándolo, pero posiblemente la persona a los 15 días diga, oye, no, esto me está cambiando la vida y yo quiero utilizarlo diario. Ah, bueno, pues entonces ven y lo compramos a tantos meses sin intereses, está esta promoción y listo, ya lo tienes. Pero la acompañas en su mapa de vida. En ese proceso es tu finalidad. Tu finalidad es acompañar esos 121 días a la persona, ¿vale? La otra es integrar desde el día 1 la meditación, la activación del estado manual. Sencillo. Si no somos expertos en mindfulness, en algún tipo de meditación, alguna técnica de respiración, no pasa nada. Cada media hora, cada hora, pon una alarma en tu celular y respírame de forma consciente. Inhala y exhala por nariz durante 5 minutos. Y activamos el estado manual. Identificar el ambiente, el trabajo espiritual y la comprensión de su tratamiento. Ojo, acuérdense, 3 cosas necesitamos en un proceso de curación, en un proceso de autosanación. El acompañamiento familiar, y acuérdense, no tiene que ser familia de sangre, porque a veces la familia de sangre está muy contaminada y para poderla descontaminar, nosotros no tenemos que luchar contra ellos. Nosotros tenemos que salir, trabajar en nosotros para que después, por medio de la conciencia colectiva, ellos empiecen a despertar y estar bien. Pero en el Inter tenemos que salir de ese ambiente. Si no salimos va a ser muy difícil porque estamos atorados en una burbuja donde no nos va a permitir llegar hacia donde queremos llegar. ¿Vale? La segunda, el trabajo espiritual. Aquí hay algo bien interesante. El trabajo espiritual es el trabajo que hago por mí, por mi ser, ¿va? Y lo puedes estampar o etiquetar con alguna religión o alguna filosofía. Pero yo les recomiendo algo. Jamás se peleen con ninguna religión, integren lo bueno de cada religión. No dejen de creer en su religión o no dejen de creer en su religión genética en la que le inculcaron sus padres. Fortalezcanla, métanse, apréndanla.
Y eso les va a permitir tomar una elección de lo bueno que puedan jalar de ese conocimiento. Ejemplo, hoy en día está muy de moda, no, yo tengo un problema con la iglesia y no creo. Y tú le dices, oye, pero ¿qué parte de la Biblia no entendiste? ¿O qué parte de la Biblia te genera un conflicto? No he leído nunca la Biblia, pero el padre, supe que hizo este abuso con tal niño y por eso no creo. No. Ahí deben de entenderlo. Primero métanse a estudiar el corazón de la religión, elijan qué es lo que quieren, investiguen más religiones y luego unifiquen su creencia. Pero no se peleen con algo que no conocen, no se peleen por la respuesta de un humano, no se peleen y no se dejen llevar por esa parte física. Pueden ser de todas y agarrar cada una de ellas y se van a dar cuenta que todo viene de lo mismo. También ahí hay otra plática súper interesante que dejaremos pendiente de dónde viene toda esa información. Todo es exactamente lo mismo, pero nuestro cerebro lo tiene que captar de una manera específica. Entonces, el trabajo espiritual es muy importante. No se peleen con ese trabajo espiritual. Y las personas que ustedes asesoren y que lleven ese seguimiento, ustedes acompáñenlas y aprendan de ello. Aprendan de esa parte espiritual. ¿Vale? Y la otra, la comprensión de su tratamiento. Ojo, si la persona no comprende lo que acabamos de ver, si la persona no comprende el tratamiento que ustedes le están ofreciendo, explíquenselo 10 veces, no pasa nada, no pasa nada. Explíquenselo desde el inicio con peras y manzanas. Si yo no comprendo el tratamiento que yo estoy utilizando para mi proceso de autosanación, yo voy a renunciar, porque acuérdense que en ese proceso de autosanación, en ese mapa de vida, atrás de mí está un monstruo que son mis patrones, está ese monstruo que está queriendo acceder otra vez a repetir. ¿Vale? Volverlo autosuficiente y que se convierta en un ser consciente y lleve la recomendación a su familia, a su entorno. Esa es la finalidad del mapa de vida. Que ustedes tengan la capacidad de hacerlo también, que de forma automática esa persona que ustedes ayudaron o a ustedes mismos se empiece a hacer esa ramificación de esa parte colectiva. Y ahorita lo dijo Gina al iniciar, ¿no? Que estamos entrelazando, estamos generando ese despertar y estamos unificando esa parte. Pues ese es nuestro trabajo. Lo que yo les puedo compartir es esta parte muy simplificada, muy tropicalizada, digámosle así, que creo que les va a ayudar a su práctica y que va a clarificar ese modelo de consulta en el cual ustedes pueden sacar el máximo potencial de su dispositivo y aparte que la consecuencia sea que todo su ambiente adquiera un giro. No quiero meterles más información. Hasta aquí termina esta presentación. Me gustaría empezar ese proceso de preguntas para que sea algo muy concreto, certero y ayude a todas las personas, tanto a las personas que están de primera vez como a las personas que lograron meterse la vez pasada. ¿Vale? Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y poder compartirles esta información.